Seguimos en Panorama U Edición Central, muy cerca estamos del debate del día domingo. Recordemos, transmisión de Señalup. Así es, desde las 8:30. 8:30 de la noche, muy bien. Y luego del debate vamos a estar analizando qué fue lo que pasó de la discusión de ideas entre Macri y Scioli. También muy cerca del balotaje del día 22 de noviembre. Analizamos los spots junto con Gabriela Soni, especialista en comunicación política. Gaby, buenas noches, ¿cómo andás? Hola chicos, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Todo bien, gracias. Bueno, ¿cómo está la campaña? Dura, ¿no? Dura, sí, activa. Sí. Entonces empezamos con los spots de Scioli. De Scioli, exactamente. Bueno, ha aparecido hoy uno que se ha visto mucho, que se llama Una Argentina sin máscaras. Bien. Que también los medios han señalado que es una copia fiel de una publicidad política hecha hace poco por la oposición a Dilma Rousseff. ¿Sí? Ahí vemos entonces cómo se van sacando estas máscaras que tienen que ver con votantes que habían pensado en votar a Macri hasta que, por ejemplo, se supo que iba a estatizar las AFJP, ¿no? Una jubilada que pensaba votarlo, al enterarse de eso no sabemos qué va a pasar. Claro. Después hay un Leonardo, un ingeniero, que descubrió que Macri quería privatizar aerolíneas, ¿no? Y así se empiezan a sacar las caretas por cada idea que se supone que Macri va a implementar una vez que llegue al poder. Todo eso relatado una voz en off mientras se van sacando las caretas. Exactamente, cada caso. También está el de una mujer que soñaba con ser madre. Claro, eso ahí está, es la misma careta. Sí, la misma. La misma careta. De Dilma Rousseff. De Dilma Rousseff, en contra de Dilma Rousseff, sí. Se hablaba hace poquito de que estaba el jefe de campaña de la oposición en Brasil, o trascendió en los medios, de que estaba... Que lo negaron, también, pero bueno. Y aparece este spot que es prácticamente idéntico, ¿no? Es una copia fiel, sí, totalmente. Después también el caso de una señora que soñaba con la posibilidad de ser madre y que pensaba también votarlo, pero no le gustó saber que Macri se opuso al programa de fertilización asistida. Bueno, como que se van cayendo las caretas del candidato y de las promesas o de lo que efectivamente va a realizar una vez que llegue a la presidencia. Después hay otra, también así en la línea agresiva, que tiene que ver con unos globos que identifican perfectamente al PRO, unos globos amarillos, ahí vemos, con las promesas de pobreza cero, la revolución de la alegría, en sentido irónico, ¿no? Una casa para cada familia. Bueno, y ahí vemos cómo se van desinflando los globos que tienen que ver con esas promesas llenas de aire que jamás se van a cumplir, ¿no? El tiempo de inflar los globos se terminó. ¿Cómo se simbolizan los globos, no? Porque veíamos, la semana pasada creo que veíamos un spot que se iba volando también con los globos. Uno de Massa, el que decíamos de Massa que no había salido finalmente. Exacto, claro. que lo utilizaron sobre todo por las redes, porque claro. Acá hay como dos líneas, una un poquito más tranquila que van para los medios, para la televisión, y una campaña más del miedo, más provocadora todavía que esta, que va a través de las redes sociales. Que ya veríamos alguna. Después hay otra que también, siguiendo en la línea de la imitación, dice un spot menemista, que se toma también del balotaje del 2003, que aparecía Carlos Menem, señalando o reconociendo que la gente estaba enojada con él porque no le había sabido ofrecer todo lo que la gente necesitaba. Y así comienza de igual manera este spot de Daniel Scioli, que reconoce que la gente está cansado, pero de las peleas, reconoce algo de las formas de Cristina, ahí vemos, pero con él es distinto, ¿no? Y bueno, dice, si están cansados, seguramente no estarán cansados de la asignación universal por hijo, ni de las notebooks, ni de las casas del Procrear, ni de haber recuperado YPF, aerolíneas, ni los ferrocarriles. Bueno, ahí vemos esa copia que inclusive el autor,
que es Carlos Souto, estaba como enojado porque le habían robado la idea por completo. Sí, incluso arranca igual. Creo que la primera frase por 2 o 3 palabras es casi igual. La eso de que se sé dijo que el de Menem se había hecho en la casa de Daniel Haddad. ¿Ah, sí? Sí, eso se comentó en su momento. El patio, digamos. Sí, ¿no? Un parque impresionante. Un parque impresionante, sí. Bueno, y después, como vemos la cantidad de opciones que ofrece, lo más insólito es que aparece un spot donde tiene como protagonista a Massa. Es tanta la desesperación por conseguir algunos de los votos de Massa que recurre a todo. Ahí lo tenemos, es el spot. Aparece Massa. Claro, aparece como personaje central para poder, digamos, hacer hincapié y enfatizar las coincidencias entre Massa y Scioli, ¿no? Por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados, la quita de retenciones para los sectores productivos, la eliminación del impuesto a las ganancias, que lo más gracioso que son todas políticas que Cristina ha rechazado en todos estos años. Sobre todo ganancias, ¿no? Que no se habla mucho. Claro. Entonces, que él venga y lo proponga desesperadamente en estos 15, 20 días y que ponga al propio Massa en un spot suyo es como fuerte. Es muy fuerte. Y también en relación con estas promesas, circula por las redes, dices, el kirchnerismo hoy te promete resolver problemas que hace 10 años te viene jurando que no existen. Claro. Entonces, bueno, resulta un poquito poco creíble. Además, bueno, este spot termina con la siguiente oración. Dice, porque las propuestas peronistas solo puede cumplirlas un peronista. Claro, tratando de captar el voto de los peronistas. A ver, no está, digamos, no está muy lejano, conociendo que Massa fue jefe de gabinete de Cristina, ¿no? Claro. Como dice, tratando de demostrar que Scioli está mucho más cerca que Macri de los votantes de Massa. Y agreguemos también ese llamado telefónico para último momento pedirle perdón por el caso de inseguridad que vivió en su propia casa Massa. Ahí están. Ahí empiezan algo gracioso que son los besos. Los besos al estilo Scioli que han circulado, el beso pera, que se llama por las redes sociales. Como esquivando ahí a la gente, como se siente por ahí saturado, presionado ese. Ahí tenemos más ejemplos de los besos particulares, especiales, que copan las redes. O sea, siempre está este complemento a través de las redes sociales. Aparte eso puede ser una milésima de segundo, ¿no? Te toma una cámara, una expresión. Sí, o capaz que estás justo en ese movimiento, pero bueno, lo que no te también es que estas fotos se utilizan muchas veces en los medios gráficos, ¿no? En los medios web se utilizan estas fotos para ilustrar notas que por ahí tienen una intencionalidad editorial, política bastante fuerte. Sí. Eso está gracioso. Bueno, después también hay otros spots en otro estilo donde Scioli aparece hablándole a la cámara, ¿no es cierto? Por ejemplo, que él está ofreciendo un cambio, pero sin riesgos, es decir, sin volver atrás, pero ya reconociendo, o sea, pasamos de ese paraíso absoluto a reconocer que habían cosas que no estaban funcionando y que había que hacer algunas modificaciones. Él había escuchado y había entendido esos reclamos que supuestamente se hicieron notar en las urnas, por eso insiste en esa ausencia de riesgo si él llega a ser el presidente. Después hay una serie de spots que son interesantes, son 10 muy cortitos, que se llama Uno de los Dos, Mejor Scioli. Entonces, uno de los dos quiere que YPF y Aerolíneas sigan siendo argentinas, mejor Scioli. Claro. Después con lo público, con la ley de fertilización asistida gratuita, con terminar con el ajuste, con cuidar el trabajo, con defender la industria nacional y el trabajo argentino. El que va a saber dialogar con todos, el que va a mantener los subsidios de la luz y el gas,
y también de aquel que se va a ocupar de los que menos tienen, y de la asignación universal por hijo. Después también en este estilo de hablarle a la cámara está uno que se llama Superación, donde habla siempre que él explota un poco el accidente que tuvo, los difíciles momentos que ha pasado. Sí, pero que él ha ganado, con esa experiencia tan dura, ha ganado porque tuvo que sacar lo mejor que tenía dentro de sí, y esto lo ha preparado para este desafío importante que sería la presidencia de Argentina, y eso le ayudó a ser paciente, prudente y moderado. Que después es otra frase que él utiliza en otro spot, señalando que es moderado, pacífico, pero decidido, ¿no es cierto? Trayendo esas representaciones colectivas acerca de la falta de carácter en relación con el maltrato que le dispensaba Cristina, ¿no? Hasta ahora hemos visto, no un cambio tan radical, pero sí un cambio a nivel de comunicación de los spots del gobernador, sí, y candidato a presidente Daniel Scioli. Vamos a analizar mañana, creo, lo que está pasando Mauricio Macri. Con Macri. También hay un cambio, podemos adelantar si hay un cambio así drástico, se ve un poco más activo lo del Frente para la Victoria, más impactante. Sí, pero claro, porque está como más desesperado, entonces hay como más variantes. Acá pretenden seguir con la unidad, con la tranquilidad, con la integración. Bien. Pero más cambios tiene, sí que no encuentra como el camino, ¿no? Claro. Gaby, gracias y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Totalmente, gracias. Mañana analizamos los spots del PRO y de Mauricio Macri. Pausa, la última, ya venimos.